Hola queridos amigos y amigas del canal de YouTube de Más que Mates, bienvenido a un nuevo vídeo de dinámica, de física, cuarto de ESO, bachiller, donde vamos a enfocar este vídeo en el estudio de los coeficientes de rozamiento, de los diferentes tipos de coeficientes de rozamiento que nos pueden dar en un problema, donde vamos a aplicar una fuerza sobre un objeto que puede estar en el plano horizontal o en el plano inclinado, ¿no? Y nos van a dar dos coeficientes de rozamiento, un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. Siempre el mayor, si no lo especifican, si no nos dicen quién es quién, pues recordar que el coeficiente de rozamiento estático nu sub e es siempre mayor que el nu sub d. Coeficiente de rozamiento estático, coeficiente de rozamiento dinámico, ¿vale? Si no nos lo especifican, que sepamos que el mayor siempre es el estático. Bien, ¿cuándo tenemos que aplicar uno u otro? Bien, el coeficiente de rozamiento estático se aplica siempre que el objeto esté parado sobre la superficie, me da igual que sea de plano inclinado o plano horizontal, y el objeto está parado. Y nos van a preguntar dos cosas, solo nos pueden preguntar. Oye, si aplico una fuerza de no sé cuántos newton, ¿somos capaces de mover el objeto? ¿Vale? Oye, ¿cuál es la fuerza mínima que necesito para poder mover el objeto? ¿Somos capaces de moverlo con una fuerza o cuál es la fuerza mínima necesaria para mover el objeto? Bien, en todos los casos en esos dos casos aplicaremos el coeficiente de rozamiento estático. Solo aplicaremos el coeficiente de rozamiento dinámico cuando ya se supone que está moviéndose el objeto y nos preguntan, oye, ¿con qué aceleración se mueve el objeto? ¿O cuál es la velocidad que tiene el objeto después de 3 segundos de aplicarle una fuerza X? ¿Vale? Entonces, recordad, coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, y el coeficiente de rozamiento estático se aplicará cuando el objeto está parado y queremos empezar a moverlo, ¿vale? Bien, pues imaginad este problema, muy sencillo, plano horizontal. Yo tengo un objeto de masa 20 kilos y le aplico una fuerza de 50 newton. Tengo que el coeficiente de rozamiento estático de este objeto sobre la superficie es de 0,6 y el coeficiente de rozamiento dinámico de este objeto sobre la superficie es de 0,3. ¿Vale? Y me preguntan que si con esta fuerza somos capaces de mover este objeto. Bueno, para yo poder mover este objeto, evidentemente tengo que vencer la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a, en este caso, nu sub e por la normal. ¿Vale? Por la normal. Entonces, yo sé que la normal, evidentemente, es un plano horizontal, sin ningún tipo de problema. Mi normal es igual al peso por, a la masa, bueno, es igual al peso, es decir, igual a la masa por la gravedad. En consecuencia, mi fuerza de rozamiento, en este caso, es la masa por la gravedad y por el coeficiente de rozamiento estático. Con objeto de simplificar el problema, imaginad que la gravedad G es 10 metros partido segundo al cuadrado. Todos sabemos que es 9,8, pero muchas veces para simplificar los problemas, pues se aplica 10 metros partido por segundo al cuadrado. Perfecto, pues entonces, sabiendo esto, mi fuerza de rozamiento es masa 20 kilos por gravedad 10 metros segundo al cuadrado por coeficiente de rozamiento estático 0,6.
0,6. Es decir, estos son 200 por 0,6, 200 por 0,6, 120 newtons. Luego, ¿somos capaces, aplicando una fuerza de 50 newtons, mover este objeto? Ni mijita, como decimos aquí en Andalucía, ni mijita. No tenemos fuerza, está muy bien enganchado ese objeto, ¿vale? Entonces, ¿vale? Evidentemente, imaginar que nos dicen, oye, ¿cuál es la aceleración que tiene este objeto si le aplicamos una... Bueno, segunda pregunta, oye, ¿cuál es la fuerza mínima que tenemos que aplicarle para poder mover este objeto? 120 newtons. La fuerza mínima es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? 120 newtons. Bien, si me preguntasen, oye, ¿cuál es la aceleración que tiene este objeto cuando le aplicamos una fuerza de 150 newtons? Bueno, pues yo ya sé que mi sumatoria de la fuerza en el plano horizontal son 150, bueno, va a ser la fuerza menos la fuerza de rozamiento, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento dinámico, nu sub d, por la normal. Es decir, nu sub d por la normal, que es igual al peso, por la masa, por la gravedad. Y dará lo que dé. Y dará lo que dé. Es decir, en este caso son 0,3 por 20 y por 10. Estos son 200 por 3. Estos son 60. Fuerza de rozamiento, 60 newton, salvo error u omisión. ¿Vale? 60 newton. Vale, pues entonces, mi fuerza, 150 newton menos 60 newton es igual a la masa por la aceleración. La masa, 20 kilos, pues 90 newton es igual a 20 kilos, a 20 kilogramos por la aceleración, y de aquí calculamos la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale, chicos? Acordaros que los newtons, es decir, si yo tengo 90 newtons, es lo mismo que 90 kilogramos metros segundo al cuadrado. Entonces, 90 kilogramos metros segundo al cuadrado igual a 20 kilogramos por la aceleración. Kilogramos y kilogramos se me va, 0 y 0 se me va, y me queda que la aceleración es 9 partido por 2 metros segundo al cuadrado. Metros segundo al cuadrado, es decir, 4,5. ¿Vale? Entonces, fijaros la diferencia, queridos amigos. Si nos preguntan que si con la fuerza que aplicamos somos capaces de mover, tenemos que aplicar el coeficiente de rozamiento estático. Una vez que ya está moviéndose y me pregunta cuál es la aceleración, cuál es el espacio recorrido, qué velocidad tiene el objeto después de 3 segundos de aplicarle una fuerza tal, ese ya entonces es coeficiente de rozamiento dinámico. Vale. Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Bien, por ejemplo, imagina que nos dan este dibujo con un ángulo de 30 grados, un plano inclinado, un ángulo de 30 grados, y este objeto que está sobre el plano inclinado, que pesa, como que tiene una masa de 90 kilos, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que, y ya está, y nos preguntan, oye, ¿el objeto va a resbalar? ¿Se va a mover el objeto si yo lo coloco aquí y va a llegar al suelo? ¿O se va a quedar tal cual? Bueno, pues entonces me dan un coeficiente de rozamiento estático de 0,6
y un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,3. Y me preguntan si el objeto cae o no cae, sin aplicarle ningún tipo de fuerza. Yo lo coloco ahí, ¿cae o no cae? Vale, entonces, evidentemente, yo tengo aquí mi peso, masa por gravedad, y claro, si el objeto se va a mover en este sentido, pues yo tengo aquí una fuerza de rozamiento en sentido contrario, fuerza de rozamiento, y como me están preguntando si cae o no cae, ya sabemos que es nu sub E por la normal. Directamente, ya sabemos que aquí hay que aplicar esto. Entonces, claro, el eje X, el eje Y, es este que tengo aquí. Descomponemos el peso en su componente Y y en su componente X. Este ángulo es de 30 grados, por tanto, el ángulo interno es de 30 grados. Aquí tengo la componente Y, P sub I, que es la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados, el ángulo adyacente, el lado adyacente, mientras que la componente X, P sub X, es la masa por la gravedad por el seno de 30 grados, que es este. Este y este es el mismo, cateto opuesto. Perfecto. Ya tenemos todo. Entonces, me preguntan, oye, ¿el objeto cae? Bueno, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues mi fuerza de rozamiento es nu sub E 0,6 por la normal. Y la normal, que es esta de aquí, la normal es igual a P sub I, masa por gravedad por coseno de 30 grados. Es decir, 0,6 por la masa 20 kilos, 20 kilogramos, por la gravedad 10 metros partido segundo al cuadrado por coseno de 30, y si calculamos esto, a mí con la calculadora me ha dado que son exactamente 104, la fuerza de rozamiento son 104 newtons. Vale. Yo ya sé que la fuerza de rozamiento es de 104 newtons. ¿Esta fuerza derivada del peso es superior a 104 newtons? Pues vamos a averiguarlo. Yo sé que P sub X es la masa, 20 kilogramos, por la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado, por el seno de 30. Seno de 30. ¿Vale? Estos son 200 newtons por el seno de 30. Y a mí me sale esto, que el seno de 30 es 0,5, me sale que es 98 newtons. Luego, P sub X es inferior a la fuerza de rozamiento. Y como P sub X es inferior a la fuerza de rozamiento, pues el objeto se queda y no se mueve. ¿Veis, chicos? Entonces, ¿qué coeficiente de rozamiento hemos tenido que aplicar? El coeficiente de rozamiento estático, porque queremos saber si el objeto se mueve o si no se mueve. Si yo le aplico aquí una fuerza de 2 newtons, ¿se movería? Pues también tenemos que aplicar el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, distinto es que diga, bueno, y si yo le aplico ahora una fuerza exterior de 20 newtons, ¿con qué aceleración se mueve? Pues ya tendríamos que aplicar el coeficiente, a la hora de calcular la fuerza de rozamiento, ya habría que aplicar el coeficiente de rozamiento dinámico. Ya, una vez que nos preguntan por la aceleración, por la velocidad, por el espacio recorrido, por lo que sea. ¿Vale, queridos amigos? Bueno, espero que este vídeo os haya sido aclaratorio
para poder diferenciar coeficiente de rozamiento estático de coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático, y lo repito y no me cansaré de repetirlo, es cuando el objeto está parado en una superficie, en un plano inclinado o en una superficie horizontal y queremos empezar a moverlo. ¿Somos capaces de moverlo? ¿Tenemos fuerza suficiente para moverlo? ¿Vale? Y el coeficiente de rozamiento dinámico ya es cuando el objeto se está moviendo y nos están preguntando pues, por la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos amigos, un abrazo muy fuerte, espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.